Cuando termines este vídeo, descubre nuestros videojuegos en la app My Happy Learning. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a viajar de la prehistoria a la historia. Hoy vamos a conocer las edades del hombre. Pero antes de empezar este maravilloso viaje, tenemos que conocer a Charles Darwin. Darwin fue un científico inglés que desarrolló la teoría de la evolución y el origen de las especies. Según nuestro amigo Darwin, el origen de la humanidad comienza con los monos, con los simios. Con el paso del tiempo, estos monos fueron evolucionando hasta convertirse en los primeros hombres, en hombres primitivos, en hombres prehistóricos. Estamos en el Paleolítico, en el primer periodo de la prehistoria. Y es en esta etapa cuando el hombre aprende a manejar el fuego. Del Paleolítico viajamos hasta el Neolítico. En este segundo periodo de la prehistoria, los hombres prehistóricos empiezan a utilizar herramientas de piedra, practican la agricultura y la ganadería, e inventan, entre otras cosas, la rueda. Del Neolítico viajamos hasta la Edad de Bronce. Los seres humanos aprendieron a usar los metales, hicieron herramientas de cobre, de bronce y de hierro. Y justo cuando los sumerios inventaron la escritura, es cuando comienza la historia. Por lo que podemos decir que la historia empieza con el primer documento escrito por el hombre. La primera etapa de la historia es la Edad Antigua. En ella hubo 3 civilizaciones importantísimas: la egipcia con sus pirámides, la griega con las Olimpiadas y la romana con su poderoso imperio. Y es tras la caída del Imperio Romano cuando entramos en la siguiente etapa de la historia, la Edad Media. En esa época se construían castillos, había espadas, escudos, reyes y caballeros, señores y vasallos. De la Edad Media llegamos a la Edad Moderna, pero aunque se llame así, no es muy moderna que digamos. También ocurrió hace mucho tiempo. Los hombres de la Edad Moderna eran muy curiosos y esa curiosidad por conocer llevó al navegante Cristóbal Colón a descubrir un nuevo mundo, a descubrir América. ¿Sabéis el nombre de los 3 barcos con los que se realizó esta aventura? Muy bien, son las 3 carabelas: la Niña, la Pinta y la Santa María. La Edad Moderna finalizó el día que se inició la Revolución Francesa en 1789. ¿Os suena de algo Napoleón Bonaparte? De la Edad Moderna, que no es tan moderna, pasamos a la Revolución Industrial. El ser humano inventa el ferrocarril, el tren. El mundo, la sociedad, cambió muchísimo con todos estos inventos. De la Revolución Industrial pasamos a la Edad Contemporánea, donde el ser humano perfeccionó las máquinas construidas hasta entonces e inventó otras nuevas. Pero el gran invento fue la nave espacial, con la que conseguimos poner un pie en la Luna. ¡Increíble, ¿verdad? Tras la Edad Contemporánea llegamos a nuestra época, a nuestro tiempo, a la revolución digital, a Internet, a los móviles, a los drones. Gracias a Internet podemos comunicarnos desde cualquier punto del planeta y tenemos acceso a toda la información que queramos. Todo eso es bueno si lo utilizamos con sentido común, si no nos quita tiempo para correr, para practicar deporte, para salir a pasear y observar la naturaleza, para estudiar, para ser curiosos y tener ganas de aprender cosas nuevas. La verdad es que el hombre ha cambiado mucho desde la prehistoria hasta nuestros días, ¿no os parece? ¡Adiós, amigos! ¡Búscanos! Y suscríbete al canal de YouTube de Happy Learning. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer una de las primeras y más importantes civilizaciones de la humanidad. Hoy vamos a conocer Mesopotamia.
La palabra Mesopotamia, en griego, significa entre dos ríos. Y a esta civilización se le llamó así por eso, porque estaba situada entre los ríos Tigris y Éufrates. En esas fértiles tierras surgieron 4000 años antes de Cristo las primeras ciudades-estado de la humanidad, siendo las más conocidas Ur, Uruk y Lagash. Estas primeras ciudades-estado eran independientes unas de las otras. Para protegerse, estaban rodeadas de una gran muralla, y en el centro de la ciudad construían el Zigurat, un templo donde vivían los sacerdotes, y desde donde controlaban el comercio, las cosechas y los impuestos. El sacerdote supremo tenía el poder político y religioso de la ciudad. En estas ciudades se extendían campos de cultivos, atravesados por canales de riego que aprovechaban el agua de los ríos. Con ella regaban los cultivos y daban de beber a los animales. La mayoría de los habitantes eran agricultores y pastores, aunque también había artesanos que vendían sus productos en los mercados. Con tanto bienestar, las ciudades fueron creciendo y los conflictos entre ellas por la propiedad de las tierras empezaron. Estas guerras hicieron que surgieran jefes militares, que poco a poco se convirtieron en monarcas, en reyes. Entre los años 3000 y 1000 a.C., las tierras de Mesopotamia fueron dominadas por diversos pueblos o ciudades. El primero fue el reino de Akkad, luego el imperio babilónico, después el imperio asirio y por último el imperio persa. Ya hemos conocido un poco de la historia de Mesopotamia, pero ¿sabéis por qué ha sido tan importante esta civilización para la humanidad? Pues por varias razones. La primera es porque fue Mesopotamia donde hacia el año 3500 a.C. surgió la escritura. Al principio lo hacían con sencillos dibujos, llamados pictogramas. Aquí podéis ver varios. Con el paso del tiempo, esos dibujos se fueron simplificando y se fueron convirtiendo en signos, que es lo que conocemos como escritura cuneiforme. Esta escritura, como podéis ver en las imágenes, se realizaba con un punzón de madera sobre tablillas de arcilla. Otra de las grandes aportaciones de Mesopotamia fue su arte. En arquitectura crearon el arco y la bóveda, con los que consiguieron construir templos y palacios magníficos. Para decorar las paredes y las puertas de esos templos utilizaron relieves como este, donde el rey asirio Asurbanipal está cazando leones. Por cierto, y antes de despedirme, ¿sabéis qué país es hoy en día Mesopotamia? Pues es Irak. Aquí podéis verlo. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. ¡Búscanos! Y suscríbete al canal de YouTube de Happy Learning. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Como podéis ver en las imágenes, hoy vamos a hablar de pirámides, momias y faraones. Hoy vamos a viajar al Antiguo Egipto. Egipto es un país que hoy en día todavía existe, situado en la parte noreste de África. Pero lo que llamamos Antiguo Egipto era una civilización que empezó hace más de 5000 años y que duró aproximadamente 3000. El origen del Antiguo Egipto comienza con el faraón Narmer, también conocido como el Rey Escorpión, que en el año 3200 a.C. fundó este país a orillas del Nilo. El Nilo es el río más grande de África y era lo más importante que había para los antiguos egipcios.
ya que dependían de su agua para poder vivir. En sus orillas desarrollaron toda su civilización y en ellas crecieron todas sus ciudades. El Nilo era tan importante porque Egipto es un país rodeado de desierto y solamente en sus orillas se podían cultivar alimentos. Pero no solo se utilizaba para la agricultura, el río también servía para pescar y cazar, y también lo utilizaban como una gran carretera por la que transportaban en sus barcas mercancías, alimentos o grandes bloques de piedra para sus construcciones. Por todo esto, el Nilo era considerado un dios. De hecho, los antiguos egipcios tenían cientos de dioses. Algunos tenían cuerpo de persona y cabeza de animal, como la diosa Bastet, que tenía cabeza de leona, o el dios Anubis, que tenía cabeza de chacal. Aunque el más importante de todos fue Ra, el dios del sol, que tenía cabeza de halcón. Los faraones eran los reyes en el antiguo Egipto. En 3000 años de historia hubo muchísimos faraones, pero el más famoso fue Tutankamón. Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte y por eso eran enterrados con muchas de sus cosas, muebles, jarrones, ropas e incluso comida. Creían que así las podrían usar en la otra vida. Los faraones, al ser los más poderosos, querían tener las mejores tumbas y lo consiguieron. Estas impresionantes pirámides fueron construidas como tumbas para los faraones. En su interior hay túneles, cámaras y pasadizos secretos. Cuando morían, los cuerpos de los faraones y de algunos nobles eran momificados para conservarlos después de la muerte. Esas son las famosas momias. Las momias se metían en sarcófagos, ataúdes lujosos que estaban cubiertos de bonitos dibujos y jeroglíficos. Los jeroglíficos eran las misteriosas escrituras egipcias. El significado de los jeroglíficos fue un misterio durante milenios. Pero hoy, gracias al trabajo de muchos arqueólogos, sabemos traducirlos y podemos entender parte de lo que dicen. La verdad es que todo lo que rodea al antiguo Egipto me parece fascinante. Ya sabéis que conocer el pasado nos permite entender el presente y mejorar el futuro. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. ¡Búscanos! Y suscríbete al canal de YouTube de Happy Learning. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer la Edad Antigua. La Edad Antigua empieza en el año 4000 a.C. con la aparición de la escritura y acaba con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Durante este periodo surgen y se desarrollan las primeras civilizaciones. Mesopotamia, con las primeras ciudades-estado de la humanidad. Egipto, con sus faraones y pirámides. Grecia, con sus sabios filósofos y las Olimpiadas. Y Roma, con sus fuertes gladiadores y su grandioso imperio. Las principales características de la Edad Antigua son las siguientes. Empieza a desarrollarse la vida urbana. Las ciudades comienzan a crecer, se hacen más grandes y el número de habitantes que tienen cada vez es mayor. En estas ciudades, el poder político estaba en manos de reyes, emperadores y faraones. Estos cargos eran los que tenían la máxima autoridad. La población estaba dividida en hombres libres y esclavos. Los hombres libres disfrutaban de muchos derechos y eran los dueños de las tierras y también de los esclavos. Los esclavos normalmente eran prisioneros de guerra o hijos de esclavas. No tenían ningún derecho y siempre realizaban las tareas más duras.
las guerras eran continuas, por lo que se desarrolló el arte militar. Aunque nosotros en Happy Learning pensamos que la guerra no tiene nada de arte. El comercio entre las ciudades cada vez era más importante y permitió que hubiera un gran intercambio cultural entre ellas. Surgen las primeras maravillas arquitectónicas, como las pirámides de Egipto, los teatros y circos, donde peleaban los temibles gladiadores de Roma, o la Acrópolis y el Partenón, que eran centros religiosos y culturales de Grecia. La verdad es que es impresionante ver lo que consiguieron hacer los hombres de la Edad Antigua. En Happy Learning creemos que es importantísimo conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Sobre todo, es muy importante conocer los errores del pasado para no cometerlos nunca más. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. ¡Búscanos! Y suscríbete al canal de YouTube de Happy Learning. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer uno de los periodos más importantes de la antigüedad. Hoy vamos a viajar a la antigua Grecia. La antigua Grecia comienza en el año 1200 a.C. y acaba en el año 146, también antes de Cristo. Se situaba en el sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y al mar Egeo. En este territorio, que comprendía una gran península y muchísimas islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba formada por un montón de ciudades, llamadas polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y era independiente del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas, o bien se aliaban unas con otras para ir en contra de una tercera. En la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos libres. Solamente los hombres nacidos en las polis eran considerados así, y solo ellos eran los que debatían y decidían sobre leyes, normas y todo lo que fuera importante. Estos debates los hacían en el ágora, una plaza o asamblea que había dentro de la ciudad. Las decisiones se tomaban votando, y por eso se dice que los antiguos griegos fueron los inventores de la democracia, el sistema de gobierno que tenemos en la actualidad la mayoría de los países. Los griegos pensaban mucho y se preguntaban muchas cosas sobre lo que les rodeaba. De hecho, son famosos por desarrollar la filosofía, el arte de pensar. Los filósofos más importantes de la historia, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran griegos. Por su sistema político y por sus filósofos, se dice que los griegos fueron la primera civilización intelectual. Para ellos, la inteligencia y el conocimiento eran importantísimos y por eso, por su gran cultura, dominaron el Mediterráneo durante siglos. Les encantaba el teatro y las competiciones deportivas. ¿Sabes qué crearon las Olimpiadas? Sí, las Olimpiadas que han llegado hasta nuestros días. Seguro que alguna vez las habéis visto en la tele, ¿no? Los antiguos griegos eran politeístas. Creían en muchos dioses. La mitología griega está llena de historias y leyendas misteriosas. El dios más poderoso era Zeus, señor del rayo, y junto a él había muchos otros como Poseidón, el dios de los mares. También había héroes, como Hércules y Aquiles, y extraños seres como el Minotauro o las sirenas. Como habéis podido ver, en la antigua Grecia se crearon cosas que seguimos utilizando en la actualidad, como la democracia, la política, la filosofía, el teatro o las Olimpiadas. Como siempre os decimos, es fundamental conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Adiós amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. ¡Búscanos! Y suscríbete al canal de YouTube de Happy Learning.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el Imperio Romano. Cuenta la leyenda que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, dos hermanos que habían sido criados por una loba. Pero eso es solo una leyenda. Roma se fundó hace casi 2800 años, con la unión de varias aldeas de Italia. Al principio fue una monarquía. Los que mandaban eran los reyes. Pero más tarde se convirtió en una república. ¿Sabéis qué es eso? Una república es una forma de gobierno donde no hay reyes, sino que los políticos toman las decisiones que creen convenientes. La República de Roma duró varios siglos, hasta que hace unos 2000 años empezó lo que conocemos como el Imperio Romano. En un imperio todo el poder está en manos de un emperador, que es como un rey de reyes. Los romanos conquistaron todas las naciones del Mediterráneo: Grecia, Egipto, Siria, Francia, Alemania y también los pueblos íberos y celtas de Hispania. Llegaron incluso a Britania, lo que hoy es Inglaterra. Pero, ¿cómo vivían los romanos? La sociedad romana se dividía en varios grupos. Los patricios eran los nobles, tenían mucho poder, eran políticos y militares, hombres ricos y poderosos. Por debajo de ellos estaban los plebeyos, el pueblo. Eran granjeros, artesanos y trabajadores en general. Y ya, por último, en la parte más baja estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. La guerra era una actividad muy importante para los romanos. Sus ejércitos eran enormes y estaban formados por temibles soldados, llamados legionarios. Gracias a ellos, conquistaron todos los rincones del Mediterráneo. Los romanos, además, eran grandes ingenieros y arquitectos, y crearon ciudades muy ordenadas y con muchas comodidades. Tenían acueductos para llevar el agua de un sitio a otro, puentes para cruzar ríos, circos, teatros, balnearios y escuelas. Los niños romanos iban al colegio. Sí, como nosotros. También construyeron calzadas, que eran carreteras que permitían llegar de un lado a otro del imperio más fácilmente. El Imperio Romano acabó en el siglo V, cuando los germanos invadieron Roma. Fue en ese mismo instante, con la caída del imperio, cuando empezó la Edad Media. Pero esa ya es otra historia. Como siempre os decimos, es importantísimo conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. ¿No os parece? ¡Adiós, amigos! Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. ¿Has probado la app My Happy Learning? Cientos de vídeos, lecturas, juegos y actividades para hacer fuera de las pantallas. La app preferida de los maestros de primaria. Pruébala gratis y convierte el aprendizaje en una aventura.